Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar la epistemología de la didáctica de las ciencias sociales del apartado La didáctica de las ciencias sociales como ciencia social de Alicia Camilloni. Recuerden que esta es la cuarta parte de todo lo que es el capítulo número 1, ¿sí?, del libro, ahora les digo, Didáctica de las Ciencias Sociales, Aportes y Reflexiones. Ese es el libro, este es el capítulo 1, y de todo el capítulo 1, esta sería la última parte. Y ella dice que hay que enfocarse en diferentes aspectos, que son los que voy a desarrollar en este momento. Como enfoques. El primero dice construir una ciencia social. Se refiere mucho a los temas que ya vimos. El segundo, una teoría de cómo debe ser enseñada. Esto tiene relación con la didáctica, ¿cierto? Lo que es la transposición didáctica, qué y cómo debe ser enseñada. Y debe resolver problemas con, o mejor dicho, entre. Dice que hay dos tipos de pensamientos. El pensamiento normativo, que se refiere al siguiente: la sociedad está formada por subsistemas e instituciones. Por subsistemas e instituciones. ¿A qué se refiere este pensamiento normativo? Se refiere al sujeto en institución, su rol y su conducta. O sea, no es lo mismo un sujeto solo que un sujeto en sociedad. Y el otro pensamiento es el pensamiento ideográfico. Esta parte la amplié yo, la investigué, ¿sí? Y dice que se refiere a las características individuales del ser humano, ¿sí? Individuales del ser humano, que abarca lo siguiente: las dimensiones individuo, personalidad y necesidad, ¿sí? Individuo, personalidad y necesidad. A ver, desde mi opinión personal, en esto lo voy a aclarar, cuando ella se refiere a resolver problemas en un pensamiento normativo, que sería el pensamiento social, observar el sujeto en sociedad, su conducta, su rol, y en las instituciones o subsistemas en los cuales se está inmerso en ese proceso social. Pero además, también observar el individuo por sí solo, ¿sí?, que es el pensamiento ideográfico. Esta es la relación que ella propone. Bien, denme un segundo. Vamos a ponerlo acá. Otro de los problemas que hay que resolver es la vinculación entre, que lo ha dicho muchísimo, teoría y práctica.
Bien, ahora sí, me dan un segundo que voy a borrar y vamos a seguir con estos aspectos dentro del enfoque que ella postula que se deben resolver. Recuerden, si tienen alguna duda, pueden colocarla en los comentarios, si necesitan otro tema también. Y quería agradecer en este video a personas de Venezuela, Perú y México, que muy lindos los comentarios que colocan en el canal y gracias. Bien, sigamos. Superar. Cuando habla de superar, habla de dos temas muy importantes. Dice que hay que superar el antropocentrismo. ¿Qué significa el antropocentrismo? Significa centro y esto significa hombre. O sea, superar que el centro sea el hombre. Pero también dice que hay que superar el etnocentrismo. O sea, que el centro sea el pueblo. ¿Para qué? Dice que ambos requisitos son importantes para la construcción de una sociedad igualitaria, justa y solidaria. O sea, hay que superar que el centro sea el hombre, superar que el centro sea el pueblo, porque el hombre en sí es un ser social. O sea que no lo podemos separar, pero a su vez cada persona tiene características propias. Bien, espero que lo hayan comprendido. Dice, requisitos importantes para la construcción de una sociedad, y acá pone hincapié, igualitaria, justa y solidaria. Al poder superar estas disputas ideológicas, dice ella, se podrá procurar la comprensión de procesos sociales. Una vez superado esto, se podrá procurar la comprensión de procesos sociales. ¿Y cuál será el sentido? Justo y válido. Y acá ella enmarca, que se los voy a poner en un costadito acá, lo que ella pronuncia en todo el capítulo, los valores, que dice que las ciencias sociales está constituida por valores. Y esto va a compartir una lógica y ética. ¿Ven cómo se va todo relacionando? Bien, y vamos a poner la última característica y luego la conclusión, en la cual ella toma palabras de Brunner. Yo les recomiendo que vean el video del canal sobre Brunner y la ideología que él planteaba, ¿sí? Que es excelente. Eso también fue opinión mía. Bueno, dice que el pensamiento nomotético y el pensamiento ideográfico juntos participan en la explicación y definición normativa de la disciplina. Acá lo aclara perfectamente. Participan
en la explicación y definición normativa de la disciplina. Bien, y por último, la conclusión, que vamos a tratar de relacionarla con todos los temas que hemos visto, ¿sí? Porque es bastante abarcativa, muy clara. Ella cita a Brunner y dice lo siguiente: una cultura de procesos de construcción y negociación de significados se instituye la noción de realidad social de carácter público y comunitario. La enseñanza de las ciencias sociales es una forma de intervención en el mundo social. ¿Sí? Claramente ella expresa que el conocimiento de las ciencias sociales desde los dos pensamientos, ¿sí?, construyen esa disciplina, pero a su vez esa enseñanza es una intervención en el mundo social. Dice, una cultura de procesos de construcción y negociación de significados se instituye la noción de realidad social de carácter público y comunitario. La enseñanza de las ciencias sociales es una forma de intervención en el mundo social. Bien. Espero que les haya servido la explicación. Cualquier duda, por favor, comenten. Regálenme un me gusta, suscríbanse para recibir más contenido y compartan. Gracias.